En este video hablaré de cómo calcular las pérdidas por fricción debido a elementos intrínsecos de una tubería por la que fluye un fluido newtoniano. Esta diapositiva la he agregado para recordar que para el cálculo de las pérdidas por fricción en secciones de tubería recta, la aproximación para el cálculo de las pérdidas de energía es de acuerdo con la ecuación de Darcy, mientras que el factor de fricción puede calcularse a partir de cualquiera de las dos últimas ecuaciones según se esté utilizando. Debe recordarse que la naturaleza de la ecuación de Colebrook no cambia y que el proceso de cálculo del factor de fricción sigue siendo numérico. Cuando las pérdidas no son por secciones de tubería recta, sino que son por otros elementos, denominados accesorios, es necesario emplear otra idea para calcular las pérdidas de energía. Aquí muestro y también doy una lista de algunos accesorios comunes también en las tuberías. Los accesorios de las tuberías son variados y esta gran variedad depende de algunas características como el material de fabricación, como acero, cobre, PVC, hierro, etc. Y también depende del tipo de conexión, como pueden ser por bridas, rosca, con soldadura, etc. por ejemplo. Por otro lado, debe decirse que las pérdidas por accesorios o incluso por secciones de tubería recta no siempre son importantes. Sin embargo, en diseños de sistemas extendidos o intrincados, el efecto de estos pueden ser notorios en las caídas de presión. Finalmente, las pérdidas de energía causadas por los accesorios se calculan con una idea similar a la de Darcy, solo que ya no es necesario usar la ecuación de Colebrook completa, sino que se utiliza una aproximación para régimen de flujo completamente turbulento. Esto es suficiente. Las ecuaciones que se presentan aquí corresponden precisamente a haber tomado el límite del número de Reynolds infinito en las ecuaciones de Colebrook presentadas anteriormente. Debe recordarse que quien ha escogido el factor de fricción de Feining en las ecuaciones de las diapositivas anteriores debe ahora escoger de manera similar para las que se muestran en esta diapositiva. Lo mismo aplica para quien decidió usar el factor de fricción de Darcy. Las siguientes diapositivas presentan un conjunto de fórmulas que ayudan a determinar las pérdidas por fricción por accesorios. Estas fórmulas no son las únicas que hay, pero son las de uso más extendido en la práctica. Estas que muestro aquí corresponden al libro técnico de una compañía que se llama Crane. Entonces se muestra también aquí algunos ejemplos de datos para casos que pueden aparecer en las tuberías, tales como contracción del diámetro de la tubería o expansión gradual de la tubería, y para lo cual hay que hacer referencia a las fórmulas de la diapositiva anterior. Estas fórmulas corresponden a válvulas de compuerta y a válvulas check. Nótese también cómo en cada caso se proporciona de manera directa el valor de K en términos del factor de fricción, y como para algunos casos en particular es necesario recurrir a las fórmulas de la diapositiva 5. Estas imágenes corresponden a los factores de K, para válvulas globo y válvulas globo también, pero en ángulo. Las presentes imágenes y datos que se muestran corresponden a diversas variedades de válvulas check. Aquí se muestran otros casos de válvulas check y nótese también cómo, a diferencia de los casos anteriores, estas configuraciones geométricas de válvulas pueden incluso tener alguna función en particular, pero
al precio muy alto de que pueden ocasionar mayores pérdidas por fricción. Aquí se muestran del lado izquierdo el caso de válvulas check y del lado derecho se muestra el caso de la válvula de bola. Nótese también como en algunos casos sí se proporcionan factores numéricos, pero en algunos otros será necesario recurrir a las fórmulas de la diapositiva 5. Aquí se muestran otros casos de diferentes válvulas. De nueva cuenta, del lado izquierdo se muestran otra variedad de válvulas check y del lado derecho el caso de válvulas de mariposa. Aquí muestro una última variedad de válvulas que se les llama válvulas macho y también algunos otros accesorios que son también muy comunes en los sistemas de tuberías, como los codos en el lado derecho superior. Se notan dos variantes de codos, uno es a 90 grados y el otro a 45 grados, que son para cambiar la dirección de una tubería. Y en la parte inferior izquierda se nota o se presenta más bien otro caso que también puede ser común en las tuberías para cambiar la dirección, pero se trata de unas especies de codos angulados. Otros casos son las T's para crear cambios de dirección del fluido, pero a través de bifurcaciones. Y también son casos muy definidos. Finalmente aquí muestro otras configuraciones o variantes geométricas que pueden aparecer también en las tuberías y que pueden ser causa de pérdidas de energía. Tal es el caso de la admisión a la tubería o descargas, por ejemplo. Finalmente también le recomiendo a quien ve este video que busque el libro de Crane, ya que tiene, además de esta información que he mostrado brevemente en estas diapositivas, otros datos y otras fórmulas que son claves para el correcto diseño técnico de sistemas de tuberías.